Hola, bienvenidos a un cubano emprendedor en Brasil. Hoy vamos a estar hablando de MEI, una forma de ganar un dinero extra o cogerlo como principal fuente de ingreso. ¿Qué cosa es un MEI? Para los cubanos es lo que empezó a implementarse en Cuba hace como unos 8 años atrás o 9 años. Una licencia para trabajar por cuenta propia. Al final del vídeo les voy a poner la grabación de pantalla de MEI que voy a hacer hoy mismo de taxi, de mototaxi. Ya van a ver cómo se hace ahí en vivo y en directo. Y la aplicación que voy a usar para hacer el MEI. Antiguamente había que ir a la oficina. Ellos tienen una oficina en la Secretaría de Gobierno del municipio o la ciudad donde estén. Y entonces ahí solicitabas el MEI, tenías que sacar un turno, sentarte. Ya eso lo digitalizaron y ya lo puedes hacer ya mediante el teléfono. Bueno, para los que no me conocen, me llamo Lázaro, soy un cubano inmigrante aquí en Brasil, en proceso de refugio. Los invito a inscribirse al canal. Si les gusta el vídeo, dejar un buen like, que no les cuesta nada, me ayuda un montón. Y decirles que ya estoy casi llegando a lo último de la lista de reproducción de un cubano en Brasil. Ya que ya he dicho casi todo en los vídeos de cómo llegar a Brasil y cómo realizar toda la documentación, cómo establecerse, los alquileres, los trabajos. Ya me quedan pocas cosas, voy a abrir otra lista de reproducción sobre emprendimiento de pequeños negocios que puede hacer un inmigrante aquí en Brasil. Bueno, sobre el MEI le contaré que para abrir el MEI lo primero que tienen que tener es el CPF, el RNM o la habilitación les sirve también, y saber qué negocio van a montar o sobre qué disciplina van a realizar para inscribirse en el MEI, ya que el MEI tiene varias categorías y dentro de las categorías entonces viene lo que deben pagar, que es el pago al fisco, como decimos acá en Cuba, el pago al gobierno por realizar la actividad. Bueno, comenzaré hablando sobre los beneficios del MEI. El primer beneficio que todo el mundo busca en el MEI es la aposentaduría, que no es más nada que el retiro a los 15 años de trabajo, teniendo 62 años de vida. Con 15 años de trabajo registrado se puede retirar aquí en Brasil. Aquí le llaman aposentaduría. En Cuba nosotros le llamamos jubilación. Otro beneficio que tiene es el auxilio o dolencia. Es cuando tienes un accidente y no puedes trabajar, ellos te dan un dinero de una asistencia social y te exoneran del pago el tiempo que estés enfermo, del pago del fisco, el pago al banco de la actividad que estás realizando. Si la enfermedad te prolonga mucho, te hacen llegas a una jubilación por peritaje. A las mujeres que tienen MEI también tienen el derecho de la maternidad, igual que cualquier empresa que estén trabajando, a los 9 meses de maternidad. Otro beneficio que tiene es la pensión por muerte, es decir, que si sufres un accidente y pierdes la vida, la pareja que tenga en ese momento, que tengas una relación con más de 2 años, ya seas casado o no, y ella demuestre que llevan 2 años juntos, ella tiene derecho a un salario durante 4 meses. Y si tienen hijos, los hijos
es diferente, le mantienen ese mismo salario hasta que cumplan la mayoría de edad y se vuelvan independientes. Y el último beneficio que tiene, que no me lo sé muy bien, es que si vas preso, la familia tiene derecho a un salario, la familia que sean dependientes, que no generen dinero, que no generen ingresos, tienen derecho a una manutención del gobierno durante 24 meses. Se lo estoy diciendo, no lo entendí muy bien, sé que anda por ahí la idea. Bueno, esos son los beneficios que trae en mí. El aplicativo que les voy a enseñar, él emite una nota fiscal, es decir, que puedes cobrarle al cliente ya sea por crédito o sea por débito. Es muy importante porque yo ahora mismo haciendo el mototaxi nada más puedo cobrar o dinero efectivo o mediante el aplicativo del vuelo del 99. Ya con este aplicativo puedo crear una cuenta PJ, que ya yo la tengo, pero crear el boleto para cobrar por crédito o por débito, porque ahora mismo no puedo cobrar por crédito. Otra cosa que quería comentarle, que teniendo una cuenta PJ, es una cuenta de trabajo, mediante Main puedes comprar un carro o una moto y te sale un porcentaje más barato. Lo único que debe estar asociado el carro, vehículo que vayas a comprar, o la moto o el camión, a la cuenta PJ, que es sobre una persona jurídica, un año debe estar asociado lo que vayas a comprar a la empresa, a mail que vayas a sacar. Es decir, que si yo estoy haciendo mototaxi, voy a la concesionaria, veo la moto que quiero comprar, voy al banco, le digo al banco que quiero comprar la moto, es el mismo procedimiento como si fueras a comprar financiado, y el banco emite una carta para la concesionaria, para el vehículo que ya vieron, y como si fueras a hacer el financiamiento te sale un porcentaje más bajo. Eso me enteré hoy averiguando en el banco. Eso es una regulación o un decreto ley o una ley, no sé bien cómo fue que bajó eso del Ministerio de Hacienda. Y es así como lo estoy diciendo, sale un porcentaje más barato. Igual que si compras más de una unidad, te sale mucho más barato. Son ideas que le estoy dando, detallitos, pequeños detallitos. Bueno, ahora le voy a explicar la parte mala. La parte mala es que cuando tienes un main y te subcontratas a una empresa ya mucho más grande, la empresa cuando te paga la carga tributaria que lleva ese pago, que deberían de declarar ellos, cae sobre el main, es decir, que cae sobre la persona que está subcontratada, en este caso ustedes. Para las empresas les es mucho más rentable porque se quitan carga tributaria a la hora de cuando cierre el año, de pagar la CNSC, como le dicen aquí, que es el fisco a final del año. En Cuba era el 25%, no sé aquí cuánto será. Acuérdense que todavía mi portugués es muy poquito, por eso no he puesto ningún negocio, ni me he alumbrado con esa parte porque tengo que mejorar mucho el portugués. Otra cosa mala que tiene que como estás trabajando para ti mismo, no tienes el 13º salario, no tienes vacaciones, porque estás trabajando para ti mismo, no estás trabajando para otra gente. Bueno, para que quede claro, el MEI es una licencia
que te da el gobierno para ustedes realizar un servicio. Ustedes no son contratados, ustedes son pequeños, como dicen aquí, pequeños emprendedores, trabajadores por cuenta propia. Y ya no tengo cómo más explicarles. Si tienen alguna duda, me la dejan en los comentarios y según vayan surgiendo las dudas, iré haré otro vídeo explicándole más al detalle. Sí me sé bastante de las leyes en Cuba con respecto al trabajo por cuenta propia, y aquí, por lo que he ido mirando, son casi lo mismo. Lo que aquí tienen mucha flexibilidad, es decir, que son mucho mejores. Espero que el vídeo le haya gustado. No se retire, siga viendo el vídeo, que le voy a poner el mail con el aplicativo para cómo se abre. Si no se ha suscrito, suscríbase. Si le gustó el vídeo, deje un buen like. Si tiene alguna duda, déjenla en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.